En el boletín de hoy, cada uno de nosotros, y la oración que hizo Marita, pasamos por dificultades, pero nosotros tenemos un Dios verdadero de donde aferrarnos. No fue Adán quien buscó a Dios cuando pecó. ¿Se recuerdan? ¿Quién buscó a Adán? Dios. Cuando Pedro se hundió en el agua, ¿quién agarró a Jesús de la mano? ¿Pedro a Jesús o Jesús a Pedro? Jesús a Pedro. ¿Quién vino por Job y toda su tribulación? Dios. Siempre es Dios que viene a nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Y yo quería orar en este tiempo de la Santa Cena porque es tan importante, ¿no? Porque es el alimento. Nosotros nos gusta leer cuando leemos la Biblia del Antiguo Testamento del maná, ¿verdad? Que descendía el maná. Pero nosotros tenemos la Santa Cena y dice Jesús: mi Padre les dio el alimento en el desierto, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! El primer cereal era cereal. Pero dice Jesús: yo soy el verdadero pan bajado del cielo. ¡Wow! ¡Qué bonito que nosotros tengamos ese privilegio y que no estemos añorando el maná! Porque nosotros tenemos el verdadero pan vivo bajado del cielo, que es Cristo, ¿no? Pero yo en oración y en mis estudios estaba viendo lo que es, por ejemplo, una moda. Ustedes vieron lo que es una moda. Por ejemplo, se pone de moda un estilo de pantalón, ¿verdad? Y a lo mejor los Oxford se llamaban, los que eran anchos abajo, que usaban en el tiempo de Sandro, unos que eran anchos abajo, o según lo que se ponga, y pasa un tiempo y pasa de moda. La iglesia cristiana cayó en eso de la moda. Y fue un renacer en los 70, la iglesia cristiana impactando en todos los países y sacando gente del catolicismo. Y en vez de seguir por las sendas antiguas, ¿qué se hizo? Se hizo una moda. ¿Entienden? Y la moda pasa. Y hoy las iglesias están sufriendo el no tener gente, y lo peor que están sufriendo es el no tener convertidos. Yo me recuerdo que cuando hacía, con esto de la moda, cuando hacía el programa por la radio con Tomás y Facebook empezó a dejarnos pasar los videos. Nosotros ya teníamos 10 años haciendo videos, lo podíamos hacer fácil. Y hermanos, 40.000, 50.000 conexiones teníamos los jueves. 50.000 conexiones teníamos ahí. Gente de todos lados que se comunicaba con nosotros. Cuando todos empezaron a hacer eso, dijeron: ¿qué? Facebook nos deja transmitir en gratis. Tenemos una televisión, tenemos un canal de televisión, todas las iglesias. Y todas las iglesias se pusieron a hacer lo mismo. Una moda. Hoy con mucha suerte puede haber 50, 60 que vieron el video. Ya no lo ven más nadie, porque pasó una moda. Pero Cristo en nuestras vidas nunca puede ser una moda. Cristo en nuestras vidas tiene que ser... ¿Usted está de moda el oxígeno? ¿Verdad? Usted dice: no, mañana no voy a tener oxígeno. Bueno, como un pastor hoy decía, viene para tu vida el fin de las lágrimas y viene toda la prosperidad. Y yo digo: pero entonces se va a morir lo que le está diciendo a esa persona. Porque en el único lugar de la Biblia que dice que no vas a tener más lágrimas ni problemas es en el cielo. Digo, le está diciendo a esa persona que se va a morir, y todos responden amén, amén. Digo, se va a morir. Si es verdad lo que está proclamando, se va a morir y se va a ir con el Señor. Porque en esta tierra sí tendremos aflicciones. Y es en medio de las aflicciones cuando nosotros tenemos una ventana más abierta
con el Dios de la gloria. Levanta mis manos. Vamos a alabar al Señor. Te damos gracias, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, que son las arras. ¿Vieron esta lectura que recién leyó la hermana? Qué maravillosa, ¿no? Esta lectura que seguimos recién con Kelly. Dice Pablo, ustedes, filipenses, son mi corona. Oh, porque muchos dicen que Pablo dice en la Biblia, no voy a ser yo quien corra la carrera y después quede descalificado. ¿Ve que se pierde la salvación? Y Pablo está hablando de las coronas, que no se pierden. La salvación no se pierde, las coronas se pueden perder. Las coronas son para los que trabajan, la salvación es gratuita. Y ahí dice bien clarito Pablo, ustedes, coronas mías. Él sabe que va a ser coronado por esa iglesia. Y cada uno de nosotros recibiremos de parte de Dios una corona por lo que hayamos hecho acá, desde que fuimos comprados por su sangre. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una emoción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Posiblemente la mamá y el papá de nuestro hermano Sender no puedan levantar las manos hoy. Pero nosotros que somos el cuerpo de Cristo, podemos levantar la mano de parte de ellos y decirle al Señor que derrame esa paz que el mundo no entiende. Moisés en medio de la batalla necesitaba que alguien levantara sus manos, porque sus manos se caían por el cansancio. Batalla, cansancio, dolor. Es todo una figura de lo que nos pasa en nuestras vidas, de esta vida que nos confronta continuamente con estas cosas: batalla, cansancio, dolor, frustración, momentos de angustia en nuestra vida, momentos en que decimos, necesito de ti, Señor, porque no doy más. Y ahí está la iglesia levantando las manos y clamando. Levanta tus manos, que las alas del Espíritu Santo están clamando por ti y por mí. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Esta canción, Señor,
Estuvimos adorando el domingo pasado, tuvimos un gran dolor. Y el domingo anterior al pasado yo le decía, contemplar a Dios. Poder contemplar la hermosura de su santidad, la hermosura de su belleza. El momento de contemplación solo llega cuando nuestro oído deja de tener tanto ruido de ahí afuera para poder escuchar la voz latente del Dios de la gloria. El Espíritu Santo que está día y noche intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo que está día y noche clamando en nuestro interior, porque Jesús está intercediendo delante del Padre y el Espíritu Santo está clamando con palabras indecibles que dice, es mío, clama, clama a Él. Vamos, iglesia, clama a Él. Vamos a cantar esta canción una vez más, clamando a Él. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanta mis manos a Él. Aunque no tenga fuerza. Nuestra ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Levanto mis manos. ¿A dónde llego, Señor? Si solo tú tienes palabra.
Señor, solo tú eres santo. Al tercer cielo tengo que llevar. Vamos. Solo tú eres santo. Eres sin igual. Eres sin igual. Tú eres poderoso. La gloria es para ti. Solo tú eres santo. Los santos del pasado, ¿cuánto hubiesen querido ver este momento en que ustedes ven? La iglesia de Jesús tiene pleno acceso al cielo. Entrad por esos atrios, puertas eternas, levantaos, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jesús es el Rey de la Gloria. Abrió puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Hoy aquí en este lugar está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad completa está con su iglesia. Estamos unidos porque este es el cuerpo de Cristo. Bendito eres tú, Señor, que nos invitas gratuitamente a tu mesa. Bendito eres tú, Señor, que no has no has puesto ningún requisito más que el de recibirte como Salvador. No porque seamos buenos, no porque lo merecemos, no porque somos diferentes, sino porque tu gracia y tu amor nos ha alcanzado. Queremos estar escondidos en ti, Señor. Así, Señor, como esa gallina cuida de sus pollitos, y siempre lo digo porque la palabra lo dice así. Así quiero cuidarlos, dice el Señor. Así quiero cuidarlos. Nosotros, cada uno de nosotros, somos esos polluelos que estamos peregrinando a la casa del Padre. Y Él cubre con sus alas, con su espíritu, que lo ve todo. Cubre cada necesidad y cada problema nuestro. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Porque hemos sido comprados, y a qué precio hemos sido comprados. Un precio que jamás ninguno de nosotros podría pagar. Tu Hijo dio su sangre y la ira del Padre cayó sobre el Hijo. Toda esa ira que merecía yo
cayó sobre el Hijo. Y ese sacrificio fue perfecto y aceptado por Dios para que el cuerpo de Cristo pueda alabar y bendecir tu nombre siempre, Señor. Porque eres bueno, porque tu misericordia no se ha cortado, Señor, porque tu amor es para siempre, Señor bendito. Ayúdanos a levantar esa alabanza de gozo en tu presencia, Señor. Mi corazón está atribulado y quizás muchos corazones se puedan estar atribulados aquí, pero tú eres el Rey de la gloria, bendito sea, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad, Señor. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey, Señor. Más allá de las estrellas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre
las damas que vienen acá al frente, todas las damas, por favor, lo dirigen damas. Vamos a compartir. El Señor nos ha traído aquí y hoy podemos compartir. Hoy podemos compartir todos juntos este momento. Te quiero pedir, Señor, por las hermanas de la iglesia, por cada una de ellas, por las 3 que están esperando bebé, por cada una de las damas que han sido ayuda idónea en nuestro hogar, que nos ayudan a pelear la buena batalla todos los días. Tú las pusiste para que juntos pudiésemos caminar a la casa del Padre y tener el privilegio de formar la familia y ver crecer a nuestros hijos. Te quiero pedir, Señor, por cada hogar, para que aprendamos nosotros como hombres a darle el lugar tan importante que tiene la mujer dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para que seas tú, Señor, sanando las heridas de cada una, las heridas que nosotros mismos ocasionamos en la mayoría de las veces. Los hijos ocasionan heridas sobre las mamás. Y en esta tarde que tenemos esta Santa Cena, Señor, queremos pedirte también por la mamá de Sender, que está pasando por este dolor, que ningún varón puede llegar a entender. La pérdida del hijo que llevó en sus entrañas. Y yo te pido, Señor, también por ella en esta tarde. Y todas las damas de esta casa de oración. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso, Señor. Amén. Por favor, si están con su pareja, agarre 2 y usted compártelo. Agarren cada uno. Vos, Meli. Vamos a orar. Señor nos invitó a esta mesa. Fíjense que en la mesa de Pascua había pan sin levadura, como lo tenemos, y hierbas amargas, que simbolizaban los momentos amargos de la vida. En la Santa Cena estaban, pero eso venía de la tradición, desde allá, desde la salida de Egipto. Todo el mundo tiene problemas y el Señor en la Santa Cena compartía estos alimentos diciendo: esta parte representa los momentos de tribulación. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel, además de eso, el Señor hizo una fiesta, la fiesta de las cabañas, que la siguen practicando, que es vivir en los balcones, vivir afuera como vivieron cuando estaban en el desierto. Cada año vivir una semana afuera sin tener nada,
armar una casita afuera y vivir ahí por más que tengan mucha plata. Hoy el Señor les dice, para que recuerden de dónde los saqué. Para que recuerden. Nosotros siempre nos recordamos y después que estamos bien, ya nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Por eso en toda la liturgia de la Santa Cena, lo más importante era el Cordero. Lo demás era representativo del dolor y el esfuerzo del hombre. Y el Cordero era el alimento que con su sangre evitaría la muerte del pueblo. Llegó la hora de Jesús y Jesús dijo: cuánto he deseado compartir con ustedes esta Pascua. Dice la palabra de Dios que tomó pan en sus santas y venerables manos, lo partió y lo dio a sus discípulos, a sus hermanos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, acabada la cena, tomó el vino y dijo: este es el nuevo pacto. Había un pacto y este es el nuevo, el perfecto, el hecho con mi sangre. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que no vuelva a compartirlos con ustedes en la nueva Jerusalén. Y dijo: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre del pacto nuevo, iglesia. Porque esa sangre nos salvó de la ira de Dios. Gracias, Jesús. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi esperanza en mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por casa de oración. Gracias por las hermanas y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, a cada uno, la paz de Dios. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Sí, Señor. Por poder participar de la Santa Cena. Es un privilegio que solamente tienen los hijos de Dios. El pan caído del cielo
Qué glorioso Dios, qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan poderoso, qué Dios tan misericordioso, qué Dios tan bueno tenemos. Ayúdanos a postrarnos delante de tu presencia cada día, Señor. Enseña a mi corazón, a los corazones de mis hermanos, a poder siempre contemplar tu majestad, contemplar tu santidad, poder ver cuán bueno eres con nosotros, poder ver cuán maravilloso eres y serás, y que tu palabra dice que estarás con nosotros hasta el fin. Sí, Señor. Porque estarás con nosotros cada instante de nuestra vida, en las tribulaciones, en las aflicciones, en el dolor, aun cuando todos nos abandonen, dice la palabra de Dios, aun si tu madre y tu padre te abandonaren, con todo Dios te recogerá. Porque es un Dios bueno, es un Dios que nuestro entendimiento se queda corto de lo que es nuestro Dios, es tan grande. Por eso dice Romanos capítulo 11, versículo 35, dice que inescrutables son sus caminos. Es imposible conocer a Dios en todo lo que es nuestro Dios. Es imposible conocerlo. Solo vamos conociendo un poquito, como las arenas del mar son tan inmensas. Así nosotros conocemos cada día al Señor un granito, pero es tan inmenso que no llegamos a comprender quién es Dios. Si un día llegamos a comprender quién es Dios, nos postraremos, caeremos de rodillas delante de Él cada instante, cada segundo. Cuando usted vea a ese Dios en toda su majestad, cuando usted vea ese momento glorioso que vio Moisés en aquella zarza en Éxodo capítulo 3, aquella zarza que ardía y no se consumía, vio la gloria de Dios. Y nuestra oración, mi petición es de que podamos ver la gloria de Dios, podamos derramar nuestros corazones en un mundo que no quiere nada de Dios. Le predica a sus familiares, a sus hermanos, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a sus esposos, esposas, no quieren de Dios. Para ellos están bien como están, pero la realidad es otra. La realidad es de que hay algo más allá de lo que hay en este mundo. Hay algo más allá de la eternidad. Y debemos proclamar la palabra de Dios con intensidad, con integridad, con amor, con misericordia, pero no dejando de decir lo que la palabra de Dios dice. Amén. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios transformará nuestros corazones. Y cada vez que usted se sienta triste y atribulado, recuerde que Dios está allí con usted. El Espíritu Santo lo dejó Jesús para nosotros. Él dijo, Él sabía que es imposible mantenernos solos. No podemos. Por eso cuando él iba a partir dijo, no os dejaré huérfanos, les mandaré al Consolador, al Espíritu Santo. Recuerden, hermano, recuerden, no estamos solos. No estamos solos, aunque haya tribulación, haya tristeza y haya dolor, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y enfrentaremos muchas dificultades. Solo hay que orar para que nuestro corazón esté preparado para cada momento que tenemos que enfrentar en esta vida. Le doy gracias a Dios por este momento, por casa de oración. Señor, prepara mi mente, mi corazón, mis labios,
pueda hablar con intensidad, con denuedo, como decían los apóstoles, Sí, Señor. con sabiduría, con entendimiento de tu palabra. Nunca seré apto, ni seré digno de estar en tu presencia. Y te pido perdón, Señor, por mis ofensas, que cada día estoy expuesto a pecar, y muchas veces he pecado, Señor, pero me consuela y me conforta saber de que tengo un abogado en los cielos. Tú eres mi abogado, Señor Jesucristo, y yo me refugio en tus palabras y en tus promesas. Y en esta hora me refugio en ti para exponer este tema, un tema tan maravilloso que mis hermanos puedan llevarse en su corazón y puedan deleitarse en esta palabra, que sea dulce como la miel, como le fue para Ezequiel cuando leyó aquel rollo, que sean dulces para nuestro corazón, que sean vida para nuestra vida, que sea el alimento espiritual que llene nuestras vidas. Ayúdanos a caminar con fe, ayúdanos a caminar con sabiduría, ayúdanos a caminar con tu palabra hermosa y poderosa. Que tu santo y glorioso Espíritu nos guíe cada día a tu palabra, a entenderla, a descansar en ella. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, en esta hora por la vida de mi pastor Luis Yenko. Gracias, Señor, porque cada día prepara su corazón para seguir hablando de ti, de tu palabra, Señor. Darle las fuerzas necesarias que él necesita, que su fe no desmaye, que la carrera todavía falta para terminarla. Darle sabiduría y entendimiento de lo alto, que tu Santo Espíritu lo guíe cada día. También te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están acá. Gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno, sé que tú eres poderoso, sé que tú has traído salvación. También te pido una vez más, seguimos orando por mi hermano Sender, por su familia, que la fortaleza que tú sabes dar venga sobre ellos, sobre cada uno de sus familias, por sus padres. Yo no sé cuál es ese dolor tan grande, Señor, pero tú que lo conoces todo, que lo entiendes todo, tú sí conoces, porque si entregaste a tu propio Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, entiendes el dolor más grande que puede haber para alguien. Y Señor, trae paz, trae fortaleza en los momentos de dolor, porque sigues siendo Dios y estamos aquí para adorarte, alabarte y glorificarte, Señor, y nuestro corazón no desmaya, nuestro corazón no descansa. Seguimos caminando hacia la casa del Padre. Gracias, Señor, por esas palabras tan maravillosas que tú dijiste, que ibas a la casa del Padre a preparar moradas para nosotros. Sí, Señor. Tu palabra dice, tú dijiste, Señor Jesucristo, que donde tú estuvieras, allí estaríamos nosotros. Sí, Señor. Oh, gracias, Señor, porque allí estaremos nosotros. Mientras tanto estamos aquí, y darnos un corazón que te alabe, un corazón que te glorifique, un corazón que te exalte, un corazón que te ame, un corazón que proclame tu palabra, un corazón que diga, Señor, gloria a ti, poderoso Israel, Santo de Israel, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, aquel que crió los cielos y la tierra con su palabra, aquel que descendió desde los cielos y se hizo hombre y llevó sobre sus hombros nuestra iniquidad y nuestro pecado, y pagó en la cruz del Calvario por cada maldad, por cada perversidad que yo cometí. Bendito y glorioso sea ese Dios a quien servimos y adoramos y alabamos, y a Él nos inclinamos, y nuestro corazón en esta hora se deleita en su presencia, porque solo Él es Dios, porque solamente Él es digno, solamente Él es digno de recibir la gloria y la alabanza y la adoración y la exaltación y el poder. Oh majestuoso Rey, qué hermoso es contemplarte a ti, Señor. Qué maravilloso es alabarte a ti. Nunca me cansaré de dar gracias de que me hayas encontrado, Señor. Nunca, Señor. Bueno,
fue el momento más maravilloso de mi existencia en esta tierra. Sí, Señor. Y pasaré una eternidad contigo, Señor. Qué bendición tan grande para alguien tan perverso, para alguien tan malo, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Oh, regocijados y alegrados. Decía Filipenses 4. Pablo estaba pasando momentos difíciles, pero él decía regocijados. Nuestro corazón se regocija porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios que está sentado en su trono. Porque tú eres Dios que gobierna con autoridad y con poder. Porque tú eres Dios que conoce cada una de nuestra situación. Porque tú eres Dios, así como dice el pastor ese texto tan hermoso. Así como la gallina cuida de sus polluelos, así nos cuidas tú, Señor, que somos tus hijos. Oh, no estamos solos, ni estaremos solos jamás. Gracias, Señor, gracias. Quisiera seguir orando, mi corazón está pero tan gozoso de estar en tu presencia. Y sé que pasamos dificultades, enfermedades, no faltan las enfermedades, ni el dolor, ni la tribulación. Pero eres Dios tan bueno, tan bueno. Mira, Señor, aquí están un poco de tus hijos delante de ti. Mi oración es esta hora, Señor, que ellos te conozcan más a ti. Préstame el boletín, por favor. Préstame el boletín. Leí aquí en el boletín está entre comillas, escribió el pastor, dice: debes tener conocimiento de lo que he hecho por ti. Dice, creo que la clave de este versículo está en las palabras: aprender de mí. Jesús está hablando aquí de la disciplina de aprender quién es Él y qué logró en la cruz. Él está diciendo: debes tener conocimiento de lo que yo he hecho por ti. Debes tener conocimiento de lo que yo he hecho por ti. Hermanos, nosotros nos quedamos cortos. Crean que nos quedamos cortos de lo que es el pecado, de lo que causó el pecado en la humanidad, de lo que causó el pecado en el hombre, de lo que causó el pecado en nosotros, en cada uno de nosotros. Créanme que podemos tener todo el mayor conocimiento, pero no lograremos entender lo que ocasionó el pecado en el hombre. Fue algo tan terrible, fue algo que si nosotros lográramos comprender, quedaríamos horrorizados de ver eso, de lo que es el pecado en sí. Este pasaje, hermanos, que les quiero exponer hoy, es un pasaje tan hermoso que quiero que quede en sus corazones. No es una palabra tan difícil de no recordar, como les he dicho siempre. Cada pasaje de las Escrituras tiene que quedar en nuestro corazón. Y si no quedó hoy, medítenlo en su casa. Mediten cada cosa que se dice, mediten en ella. Son palabras de vida. Son palabras que transforman nuestro corazón. Y este pasaje que está en las Escrituras, mientras yo estudiaba, entendía dos cosas: que no comprendemos qué es el pecado en sí, y tampoco entendemos qué es la ira de Dios, la ira santa y justa de Dios. Créanme que no querrá enfrentarse a la ira santa y justa de Dios. Créanme, este pasaje, hermanos, está en Marcos capítulo 14. Es una oración que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo
está a punto de ir a la cruz. Horas antes, Él llega a este huerto llamado Getsemaní. Llega Jesucristo con sus discípulos. Está allí. Y dirá y derramará su alma delante del Padre. Palabras que tal vez no las podamos entender. Es un pasaje tan maravilloso y a la vez pero tan complejo, que le pido al Espíritu de Dios que lo podamos entender. Vayamos a Marcos, capítulo 14. Versículo 32. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Se acerca el que me entrega. Allí tenemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, haciendo esta oración, derramando su alma delante de Dios. Y les decía, hermanos, un pasaje tan hermoso, tan maravilloso, tan complejo. Decía un predicador que yo estoy escuchando mucho hoy en día, es un puritano, Riley, Juan Carlos Riley, yo creo que él era inglés, y él decía estas palabras: que la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní contiene cosas que los teólogos no pueden explicar completamente. Un hombre que estudió mucho la palabra de Dios, y Spurgeon también decía que el hombre no puede exponer correctamente un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración. Creo que a eso nos impulsa el Espíritu de Dios, a meditarlo en oración.
Allí está nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 14. Y esto quedó registrado en los dos evangelios más. Está en Mateo capítulo 26. Y también lo voy a encontrar en el pasaje de Lucas 22. Lucas 22. Nosotros recordamos mucho el pasaje de Lucas 22, ¿verdad? Porque allí está instituida la Santa Cena. Lucas 22. Bueno, ese es el contexto de este pasaje de la oración de Cristo en el Getsemaní. Horas antes, Jesucristo había pronunciado aquellas palabras que el pastor lo expresa mucho. Él dice que le agrada mucho, que él dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, cuánto he deseado compartir este momento con ustedes, está diciendo a sus discípulos. Ese es el contexto de esta oración. Pero ahora llegamos al capítulo 14, verso 32, y él está diciendo que su alma está triste hasta la muerte. Qué misterio, hermanos, esta palabra tan hermosa. Jesucristo, el Hijo de Dios, y era tan divino como el Padre, pero era tan hombre como usted o como yo. Las dos naturalezas de Cristo. Pero ¿saben qué? La naturaleza humana de Cristo no afectaba su naturaleza divina. Y la naturaleza divina de Cristo no afectaba su naturaleza humana. Es un misterio que solamente Dios lo puede hacer. Y ya hemos hablado un poco acerca de eso. Pero aquí tenemos a nuestro Señor Jesús, que habían celebrado juntos la Santa Cena. Habían subido al aposento alto a celebrar la Santa Cena. Y allí se instituye ¿qué? La Santa Cena. Habían subido a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y ahí se instituye la Santa Cena. En ese instante. Y luego partieron al huerto del Getsemaní, que era probablemente un huerto que Cristo visitaba regularmente con sus discípulos. Pero no se habla nada del dueño de este huerto, como tampoco se habla de quién era el dueño del burrito con que entró Jesús, ¿verdad?, en Jerusalén. Y entonces podemos entender algo, hermanos, que hay personas que son desconocidas, que han servido a Dios, pero que no se han pronunciado su nombre, no son famosos. Pero créame que servir a Dios siempre será un privilegio. El hombre no necesita aplauso de los hombres. El hombre solo necesita agradar a Dios con todo lo que él tenga, con un corazón quebrantado, un corazón que le busque, un corazón que le ame. Marcos nos dice en el versículo 32 que al llegar al huerto del Getsemaní, el Señor ordenó a 9 de sus discípulos que se quedaran en cierto lugar en la entrada, ¿verdad? Mientras él se internaba más profundamente en el huerto. ¿Con quién? Con Pedro, Juan y Jacobo. Se lleva a 3 de sus discípulos. Y mientras orábamos, mientras tomábamos la Santa Cena, el pastor me recordaba ese pasaje donde Moisés ya no aguanta los brazos, ¿verdad? Y lo tiene que levantar Aarón y Hur. Tienen que levantar los brazos de Moisés porque él ya no puede. Había alguien quien ayudara a Moisés. Cristo se lleva a 3 de sus discípulos. ¿Y qué creen que pasó? Se durmieron. Saben que
ese momento que Cristo tenía que pasar en la cruz del Calvario, la tenía que pasar solo. Porque la salvación es solo de Dios. Amén. La salvación viene de Dios. Dios no necesitó de nuestra ayuda para darnos salvación. La salvación es únicamente del Señor. Amén. Por otra parte, esta palabra Getsemaní significa, y no es coincidencia, significa prensa de aceite. Allí es donde se molía, se trituraba la oliva para sacar el aceite. Y allí, en el huerto del Getsemaní, el alma de Cristo sería triturada. El alma de Cristo estaría en agonía, a tal punto hasta la muerte, dice, que oraba y pedía que si era posible pasar de él aquella copa. Dice el versículo 33: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Literalmente comenzó a llenarse de horror y de angustia. Y muchos son escépticos y dirán: ¿cómo el Hijo de Dios, y siendo Dios, pudo llenarse de angustia y pudo llenarse de terror y pudo llenarse de miedo a ver lo que venía y le iba a acontecer? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero verán, hermanos, por eso comencé diciéndoles, porque en nuestra mente no sabemos lo que es el pecado y no sabemos lo que es la ira de Dios. Es algo tan horrible que el Hijo de Dios comenzó a afligirse y a angustiarse. Estas palabras transmiten la idea de ese tipo de horror, de un terror repentino. Jesucristo estaba bien tomando la Santa Cena, instituyendo la Santa Cena con sus discípulos. ¿Y qué pasó cuando llegó al Getsemaní? Su alma empezó a entristecerse. Versículo 34. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y la palabra que Marcos usa aquí es la palabra en griego perilupus, que dice, que significa periferia, o sea, su alma estaba rodeada, estaba totalmente, eso quiere decir totalmente abrumado, totalmente angustiado, aplastado por la tristeza. Tal vez hemos estado tristes, pero el alma de Jesús estaba totalmente aplastada por la tristeza. ¿Qué era aquello que le llenaba tanto de terror a Cristo? ¿Qué creen, hermanos, que sería eso que le llenaba tanto de angustia? Que su alma comenzó a afligirse tanto. ¿Qué creen ustedes? Hasta el punto que dice, hasta el punto de la muerte. Mi cuerpo está a punto de colapsar, decía Cristo. La tristeza me embarga de tal manera que estaba a punto de desfallecer. A tal punto de desfallecer. Y vean qué pasó. Vayamos al pasaje paralelo de Lucas 22:43. Y les digo, hermanos, jamás estaremos solos. Lucas 22:43 dice que un ángel vino para fortalecerlo. Un ángel fue enviado para fortalecer a Jesucristo en su momento de angustia, en su momento de tristeza. Lucas 22:43.
no para consolarlo, ni para aliviar su sufrimiento, sino para fortalecerlo, para fortalecer a Jesús, de modo de que Jesús pudiera proseguir su camino hacia una angustia mayor. Esa era la antesala de lo que tenía que padecer el Hijo de Dios. Dice en el versículo 44 de Lucas, que después de que vino el ángel, no antes ni después, vino el ángel a fortalecer al Hijo de Dios. Dice que estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, como gotas gruesas de sangre. Y muchos de los que han estudiado este pasaje dicen que eso es lo que se le conoce médicamente como hematidrosis. Dice que cuando la tensión, la angustia alcanza un nivel pero tan alto, dice que nuestros vasos capilares se rompen y entonces la sangre y el sudor se mezclan. Entonces Jesucristo estaba pero tan angustiado que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Hermanos, ¿quién de nosotros ha estado tan angustiado a tal punto? Allí tenemos a Cristo padeciendo estos momentos que veía que se acercaba algo. Y los evangelistas no se ahorran palabras para explicarnos esto, de lo que Jesús estaba pasando, el sufrimiento que estaba enfrentando en el Getsemaní. ¿Qué era lo que le llenaba de terror? A tal punto de que el alma de Cristo estuviera a ese grado. ¿Qué era eso? A través de la historia, muchos han muerto, muchos seguidores y discípulos de Cristo han muerto. Los tiraban al Coliseo romano, los quemaban en la hoguera. Hemos estudiado un poco de eso cuando nuestro pastor dio la historia de la iglesia. Y se habla de un hombre, y siempre me quedó de un anciano, creo que tenía alrededor de 86 años, pero sí, ya era mayor, Policarpo. Un ministro de Esmirna. Y este hombre enfrentó la muerte con una quietud impresionante. No lo movió nada de su fe. Ahora vemos a Cristo sufriendo y padeciendo horrores. También tenemos a John Hus, que fue quemado en la hoguera. Y enfrentaron la muerte con quietud. Pero lo que hacía que el alma de Cristo estuviera triste no era que tenía que enfrentar la muerte física. No era la muerte física lo que le llenaba de terror. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Que si fuera posible, lloraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nosotros no sabemos con exactitud, hermanos, cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón en oración delante de Dios, pero lo que sí sabemos es que en el versículo 37 dice que Jesús vino a Pedro y le dijo: ¿no pudiste velar una hora conmigo? O sea que no fue de 5 ni 10 minutos que Cristo estaba en agonía y sufrimiento. No sabemos.
cuánto tiempo, pero sí sabemos cuál fue la esencia de esa petición. De ser posible, él no quería pasar por la experiencia de tener que tomarse el contenido de esa copa. En su humanidad, Cristo estaba orando al Padre: si es posible, que pase de mí esta copa. La copa de la ira de Dios, esa copa que en el Antiguo Testamento es una metáfora de la ira de Dios. Salmos 75, versículo 8 dice que hay un cáliz, una copa en la mano del Señor, de la cual han de beber todos los impíos de la tierra. El profeta Isaías se refiere a esa copa, en Isaías 51, 22, como el cáliz de su furor. Y en Jeremías 25, 15, como la copa del vino de su furor. La ira de Dios, la santa ira de Dios, que será derramada sobre los impíos, sobre los pecadores. No es una ira arbitraria de Dios, es una ira santa y justa. Hermanos, la palabra de Dios una y otra vez está diciendo eso. Vayamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículo 18 dice: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré, dice Jehová de los ejércitos. La ira de Dios para todos aquellos que se rebelaron, para todos aquellos que no aceptaron el pacto de la gracia. Pero no solamente allí, hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan acerca de la ira de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 33. Capítulo 33, versículo 12, dice: y los pueblos serán como cal quemada, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombrarán en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. La ira de Dios. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Mía es la venganza y la retribución, dice el Señor. A su tiempo su pie resbalará. Aquí tenemos, hermanos, a Jesucristo, que no quiere en su humanidad tomarse aquella copa, la copa de la ira de Dios. Vayamos a Isaías 63. 63, versículo 3. He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Sigue diciendo el Señor. Isaías 66, versículo 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino,
para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Solamente son algunos pasajes de lo que habla acerca de la ira de Dios. Sí, nuestro Dios es amor, pero también es perfectamente justo. Y al ser perfectamente justo, si no entendemos que Dios es justo, no podemos entender que Dios es amor. Allí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos, que no fue la expectativa del sufrimiento físico en la cruz del Calvario que llenó de horror y de espanto el alma humana de Jesús, sino el hecho de saber que en pocas horas tendría que enfrentar el furor y la ira de Dios, cayendo sobre él, sobre Cristo. Por eso es que su alma está triste, por eso es que su alma está en agonía, porque él está viendo que se acerca el momento de enfrentarse a la ira de Dios. Oh, no podemos comprender nosotros qué tan terrible sería ese momento, pero Jesucristo podía entender perfectamente eso. El Santo de Israel, el que nunca había experimentado en sí mismo la amargura del pecado, era algo desconocido para Jesús. El sentimiento de la culpa, el sentimiento de la vergüenza por haber transgredido la ley moral de Dios, por primera vez en su vida iba a experimentar el abandono del Padre. ¿Saben lo que dice Juan 1:1, que hemos estudiado mucho? Que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios, pero aquí está Jesús encarnado, hecho hombre, a punto de enfrentar la ira de Dios, y lo lleva a ese momento a horrorizarse. Él por primera vez iba a experimentar el abandono de su Padre, esa comunión que había disfrutado desde siempre. Y lo sabemos, ¿verdad, hermano? Cuando él está en la cruz y él clama: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús aquí está unas horas antes de que llegue ese momento y está angustiado. Jesucristo dice en Gálatas capítulo 3, dice que Él se hizo pecado y maldición por nosotros. Y la palabra de Dios dice, en Corintios dice que el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No pudiéramos ser justificados si no es a través de Cristo. Pero ¿qué pasó? Cristo está enfrentando los horrores de la ira de Dios para que nosotros podamos tener esa justicia que Cristo nos proveería cuando llegó a la cruz del Calvario. Así que Dios lo hizo pecado por nosotros, por mi crimen, por cada palabra que agredía la ley de Dios, cada blasfemia, cada desobediencia, cada pensamiento pecaminoso, serían descargados en la cruz del Calvario. Cristo, hermanos, iba a sufrir literalmente los horrores del infierno. Allí iba a padecer. Y Él está viendo eso y hace esta oración. Hace esta oración que en verdad, hermanos, entendamos que tenemos a un Dios pero tan santo, pero tan justo, pero tan bueno,
pero tan misericordioso, que Él iba a tomar nuestro lugar. Un lugar que le correspondía a usted y a mí. Y Cristo tomaría ese lugar. Él sería triturado por una ira sin misericordia. ¿Para qué? Para hacer que los creyentes pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira. Él enfrentaría una ira sin misericordia para que hoy nosotros podamos tener misericordia sin ira. Hermanos, eso es digno de alabar y glorificar a Dios. Amén. Eso es digno. Le pidamos cada día al Espíritu de Dios que nos enseñe estas gran verdades de las Escrituras para poder alabarle sin cadenas, en libertad. Ahora, ¿acaso usted cree que Cristo no sabía que tenía que padecer eso? Sí, ¿verdad? Muchas veces se lo dijo a sus discípulos, que Él iría a la cruz, que Él moriría por los pecadores. Pero mis hermanos, no era lo mismo tener un conocimiento de lo que Él iba a pasar al estar en esos momentos, esas horas. Estaba próximo a ir a la cruz. Es lo mismo que cuando una mujer está embarazada, comienza su embarazo, sabe que le quedan 9 meses, ¿verdad? Y no hay tanta preocupación, pero cuando ya le faltan unos pocos días, ya empieza su preocupación. Así que aquí tenemos a Cristo, y dice Jonathan Edwards: en el huerto del Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana del horno de ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiese observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. Y no olviden, mis hermanos, que Jesús era tan divino como el Padre y tan humano como usted y como yo. Por eso implora y suplica y dice, la carta del autor de los Hebreos dice, con gran clamor y lágrimas, con gemidos audibles, Jesús suplica: Padre, pasa de mí esta copa si es posible. Pasa de mí esta copa si es posible. Miren, mis hermanos, Jesús quiso decir lo que dijo. No nos está dando vueltas. Él no está dando vueltas en su oración. Él quiso decir lo que Él dijo. Esto es un misterio que le decía al principio, es algo tan incomprensible. Pero el alma humana de Jesús está rota en 1000 pedazos en ese momento. Está rota en 1000 pedazos en ese momento, y clamando y orando: si es posible que pase de mí esta copa. Dice John MacArthur, dice que no deberíamos esperar otra cosa de alguien tan puro como Él. Y escuchen lo que sigue diciendo MacArthur. Dice que es la única respuesta posible de una persona santa ante la idea de tener que llevar el pecado, la culpa y el juicio. Esta es la respuesta más aceptable, más normal, más esperada. El Hijo de Dios es tan puro, es tan santo, que esa es su única respuesta: estar en agonía y en sufrimiento ante los horrores de la ira justa de Dios que se avecina, que caerá sobre sus hombros. Sobre Él caerá toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado. Él las sobrellevará. Un pobre mortal como nosotros, ¿cómo puede soportar la ira de Dios? Pero Cristo tenía que padecer la ira de Dios. Dice Habacuc capítulo 1 versículo 13, dice que Él es demasiado puro para mirar aquellas cosas que son pecaminosas. Ni siquiera puede contemplarlas.
Sus ojos son demasiado oscuros, son demasiado santos para contemplar la iniquidad, para contemplar el pecado. Él es el Dios santo, 3 veces santo, que no puede contemplar ni siquiera mirar la iniquidad. Sigue diciendo MacArthur, no es de extrañar que en ese momento él llegaba casi al punto de la muerte y un ángel tuviera que venir y rescatarlo de alguna manera. Y hermanos, es tan, pero tan importante entender esto, que Lucas 22, el pasaje paralelo, está diciendo que un ángel vino a fortalecerlo, no vino a rescatarlo, no vino a consolarlo, vino a fortalecerlo para que él pudiera proseguir el camino que se le avecinaba, el camino que estaba enfrente, el camino que tenía que sobrellevar, el camino de la cruz. Jesús sigue clamando, Abba Padre. Este es un término tan afectuoso, una intimidad tan, pero tan grande, que ningún judío podía referirse a Dios con estas palabras, Abba Padre, ningún judío. Pero Cristo se dirige al Padre y dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Teóricamente, todas las cosas son posibles para Dios, ¿verdad? Dios lo puede hacer todo. Pero esto que Jesús está pidiendo como hombre, no era posible. No era posible. No era posible porque Dios tenía que mostrar que alguien tenía que pagar por el pecado. Y ese alguien era Cristo. Era su propio Hijo, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros los pecadores. Y allí está diciendo Jesús, Abba Padre, todas las cosas para ti son posibles, pero no había otra manera. Por eso alguien dice que aunque Cristo vino a predicar el Evangelio, el objetivo principal de su venida es que hubiese un evangelio que predicar. O sea, si Cristo no hubiese venido, ¿qué evangelio predicaríamos nosotros? No habría evangelio. Pero Él era el evangelio. Si Cristo no hubiese tomado esa copa de la ira hasta la última gota, ¿qué creen que hubiese pasado? No habría salvación. No habría salvación. El cielo estaría vacío y el infierno lleno. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros hubiese podido sobrellevar eso. Ninguno de nosotros hubiese podido soportar la ira de Dios. Pero debemos estar agradecidos con las palabras de Jesús. Que no sea como yo quiero. Que no sea como yo quiero. En su humanidad está pidiendo algo. Que pase de mí esta copa si es posible, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, como la voluntad del Padre. ¿Y qué creen que era la voluntad del Padre? Que Cristo fuera la cruz del Calvario. Así que en el huerto de Getsemaní, la voluntad humana de Jesús quedó perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Ese fue el resultado de su oración. Bajo ninguna circunstancia Cristo abortaría la misión que le fue encomendada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Cristo, a pesar que estaba en agonía y estaba en sufrimiento y su alma estaba triste hasta la muerte, prosiguió el camino de la cruz, prosiguió adelante. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Por el amor que le tenía el Padre, y por amor a usted, por amor a mí. No se detuvo, nada lo detuvo. Él siguió el camino de la cruz, sabiendo lo que tenía que enfrentar. Su deseo inmediato como ser humano quedó sujetado al deseo superior de hacer la voluntad de Dios, por dolorosa que fuera. Por dolorosa que fuera. Muchas veces no queremos enfrentar la voluntad de Dios porque es dolorosa. Pero, ¿saben qué? Dios siempre nos fortalecerá si hacemos su voluntad.
Y Cristo, la voluntad humana, quedó alineada con la voluntad de Dios y siguió por amor a nosotros. Por horrible que fuera el sufrimiento, nada iba a detener a Cristo. Nada iba a impedir que Jesús continuara el camino del Gólgota, como es llamado, al camino de la calavera, allí en el Calvario, allí donde el Hijo de Dios iba a ser crucificado, allí donde Cristo, su alma iba a ser triturada, allí donde Cristo, toda la ira santa y justa de Dios caería sobre él, Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque tú eres Dios y porque nuestra confianza está en Dios y porque Él nos va a fortalecer, porque Él nos va a ayudar. Déjenme hacerle una pregunta, hermanos. ¿Respondió el Padre la oración de su Hijo? Porque hay un pasaje en las Escrituras de Juan que dice que, Padre, tú siempre me oyes. ¿Respondió la oración que hizo Cristo? No. No como Él quería, ¿verdad? Sino como la voluntad. Y vean lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos 5:7 dice, y este pasaje refiriéndose a lo que Jesús estaba enfrentando en el Getsemaní. Dice el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 5:7, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por la que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este es un pasaje refiriéndose al momento de Cristo en el Getsemaní, con súplicas, con gran clamor, con lágrimas, con dolor, clamando a nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Y Cristo no fue librado de morir en la cruz, como su humanidad pedía, que no quería pasar por la copa de la ira. No fue librado de morir, pero sí fue librado del poder de la muerte. ¿Cuándo? Cuando resucitó al tercer día. Gloria a Dios, porque Cristo venció la muerte. Y Él reina con autoridad y con gloria. Él tuvo que tomarse la copa de la ira de Dios. Él tuvo que experimentar el infierno en nuestro lugar. Pero gloria al Señor, la muerte no pudo retenerle a causa de su perfecta santidad. La muerte no pudo retener a Cristo. Es por eso que hay esperanza, hermanos. Es por eso que hay esperanza. Es por eso que dice que al Cristo ser resucitado, Dios Padre aceptó el pago por nuestras culpas y fuimos justificados, porque Cristo fue resucitado. Él había orado que no se hiciera su voluntad sino la del Padre, y la voluntad del Padre era salvar a los elegidos por medio de la muerte de Cristo, su único Hijo, entregado en la cruz del Calvario, entregado en manos de pecadores. Allí enfrentaría la ira de Dios. Así que tenemos un Salvador, un sumo sacerdote. Y cuando esté en tristeza, en sufrimiento, recuerde, hermanos, recuerde a Cristo en el Getsemaní. Porque la carta de los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pues fue tentado en todo, dice Hebreos, según nuestra semejanza,
¿Pero qué? Pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Saben cómo comenzó su ministerio Cristo? Mateo capítulo 4. Es llevado al desierto por el Espíritu, y allí viene Satanás y le hace tres propuestas. Viene y la tentación. Bueno, dice Hebreos que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo dice que aprendió el sufrimiento. Dice, que a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Y no es que Cristo fuera desobediente, ¿verdad? No es que Cristo fuera desobediente, pero era algo que Él nunca había experimentado. Y Él se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Y qué nos dice Filipenses capítulo 2? Dice que sufrió la muerte y muerte de cruz. Esa era la voluntad. Esa era la voluntad de Dios, de que Cristo padeciera en la cruz del Calvario y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y habiendo sido hecho perfecto, Hebreos, que estamos en el capítulo 5, y habiendo sido hecho perfecto, dice el autor de Hebreos, y no es que Cristo fuera imperfecto, pero habiendo sido hecho perfectamente adecuado para ejercer el oficio de Salvador y sumo sacerdote. Ya no hay más sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote. Él ascendió a los cielos y Él intercede por nosotros. Cristo es nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote. A Él clamamos. La voluntad de Dios es perfecta, hermanos. La voluntad de usted y la mía es imperfecta, pero la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Que no se haga tu voluntad. Que no se haga tu voluntad, hermano, ni la mía, porque nuestra voluntad nos llevará por mucho dolor, pero la voluntad de Dios, que es perfecta, nos llevará a descansar en Él. Cristo está allí en el Getsemaní. ¿Y cuánto llevo? Bueno, yo el que dice mi esposa, en qué tiempo no haga muy poco ni haga mucho, porque siempre tengo quien me está exhortando. Y hoy fuimos a comer antes de venir a la iglesia, y escuchaba a unos, eran cristianos que llegaron a comer, y decían, yo estoy comiendo, no quería escuchar, pero ellos estaban al lado, y decían, oye, estuvo muy largo el servicio. Oye, el hermano, no sé qué hermano decía, se alargó mucho, y yo solo quedaba pensando. ¿Saben, hermanos? Nuestra carne, y termino con esto. ¿Qué le dice el Señor Pedro? Y está reprendiendo a los demás, pero Pedro era el que siempre resaltaba, ¿no? Pedro, no pudieron orar una hora conmigo. Velad y orad, porque el Espíritu está dispuesto. El Espíritu siempre quiere agradar a Dios, siempre quiere buscar a Dios. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? La carne es débil. La carne no quiere nada de Dios. La carne se rebela contra Dios. Dice que no puede sujetarse a Dios, que tampoco puede. Siempre está en enemistad contra Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu cada día. Porque nuestra carne no quiere sujetarse. Nuestra carne siempre busca un pretexto, una excusa para no agradar a Dios, no alabar a Dios, no buscar a Dios, no amar a Dios. Pero hermanos, tenemos a un gran Dios, a un maravilloso Dios. ¿Saben qué?
Jesucristo está en agonía, está en tristeza por lo que va a enfrentar, pero saben que no se olvidó de sus discípulos. Fue allá 3 veces, dejaba su oración y iba y los encontraba durmiendo. Y Jesús regresaba. Y saben que, hermanos, este es un pasaje pero tan maravilloso, que dice que regresaba y decía las mismas palabras. ¿Cuántas veces? 3 veces. Decía las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Las mismas palabras. Jesús regresaba y oraba, y regresaba a sus discípulos y los encontraba durmiendo. Pero saben que en el pasaje de Lucas, sus discípulos dormían. ¿Saben por qué? Porque estaban tristes. Estaban tristes. Ellos nunca imaginaron que Cristo iba a ir a la cruz. Ellos siempre querían ver a Jesús entronado, pero no un Jesús en la cruz. Y ellos estaban tristes. ¿Y saben qué hacemos nosotros cuando estamos tristes? Nos dormimos. Nos dormimos, queremos olvidarnos. Y nos olvidamos mientras dormimos, pero los problemas están allí, siguen allí, ¿verdad? Y los discípulos estaban tristes porque Jesús iba a ir a la cruz. Pero Jesús nunca se olvidó de sus discípulos. Siempre, es más, si nosotros leemos un poquito anterior, Él les advierte a Pedro específicamente. Les dice: Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte. Así que velad. Y Jesús le dice: Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, y tenemos un sumo sacerdote orando e intercediendo por nosotros cada día. Alégrese, regocíjese en el Señor. Esta tierra pasará. Mateo 24:35, ¿verdad el boletín? Todo pasará, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son eternas. Y tenemos a un Dios que intercede por nosotros, un Dios que está en gloria, un Dios que es digno de ser alabado y ser glorificado. Así que le damos gracias al Señor, nos ponemos de pie para orar. Descansamos en su palabra, descansamos en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso con nosotros, por ser tan bueno con nosotros, por ser tan misericordioso, por enseñarnos el camino de la vida eterna, por enseñarnos a caminar cada día en ti, Señor, en tu palabra, en tu amor, en tu voluntad, que podamos cada día ser esa luz en esta oscuridad. Que tú nos ayudes, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude cada día. Tanto te necesitamos, Señor. Te pido que cada uno de los que están aquí presentes y de los que no han podido venir puedan ser llenos con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, oramos por todos aquellos que se les dificulta asistir a la iglesia, Señor. Que seas tú poniéndole ese anhelo en sus corazones para que puedan venir y escuchar tu palabra y alabarte y glorificarte, Señor. Nos deleitamos en tu presencia. Ayúdanos a compartir, así como dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Y tú nos has dado la salvación y nosotros queremos mostrar esa salvación tan grande y maravillosa, Señor. Sí, Señor. Nos regocijamos en ella, porque aunque estemos en prueba, en tribulación y andemos en valle de muerte, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento, Señor. Glorioso Rey de Israel, gracias por este momento. Bendice a cada uno de mis hermanos, que podamos tener una semana en tu presencia, cada día meditando en tu palabra, así como dice el Salmo 1, Señor. Que podamos cada día buscar de las Escrituras el poder para seguir caminando, para seguir siendo transformados, Señor. Gracias por cada uno de casa de oración. Gracias por cada uno, Señor, de los que tú los has lavado y comprado con tu preciosa sangre. Poderoso Rey, te damos gracias en el nombre de Cristo, que vive y reina para siempre, nuestro Dios y Señor, a quien servimos eternamente. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.